Contacto en vivo con Casa de Gobierno. Conferencia de prensa del jefe de gabinete. Están en proceso de construcción más infraestructura edilicia y otras obras de infraestructura. Como ustedes saben, la provincia de Santiago del Estero tiene el próximo domingo, 31 de agosto, elecciones de carácter general. Y hemos compartido, junto al diputado provincial Marcelo Nazar y a Jorge Talazar, que es el intendente que va también por la reelección en la localidad, un acto público luego del institucional. El día de hoy nosotros estaremos viajando a la provincia de Río Negro, vamos a estar en Viedma y luego en Bariloche, porque mañana muy temprano vamos a estar en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche para la despedida del satélite ARSAT-1, que este es el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones diseñado y fabricado en el país. El ARSAT-1 partirá el domingo 31 en un avión, a las 10 horas en un avión Antonov, hacia el puerto espacial de Kourou en la Guyana Francesa, desde donde será lanzado al espacio a mediados de octubre. Este es un hecho muy trascendente para la República Argentina porque es tecnología nacional y obviamente tiene un impacto y una repercusión desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de la República Argentina. También quería informar que el proyecto Gualcamayo, de nueva minería subterránea, opera ya en la provincia de Jáchal, en Jáchal, en la provincia de San Juan, desde el año 2009. Ha habido una inversión inicial de 280 millones de dólares y el 26, próximo pasado, se inauguró la nueva mina subterránea con una inversión de 130 millones de dólares que tiene la producción de oro y está operada por Yamana Gold, que conforma una UTE también allí. La producción por año de oro es de 170.000 onzas y las exportaciones estimadas alcanzan a 221 millones de dólares. Por último, quería hacer una mención respecto a que intelectuales y premios Nobel de Economía pidieron a la Organización de las Naciones Unidas que se establezca una convención para la reestructuración de la deuda soberana. Allí debemos destacar, entre otros, a Joseph Stiglitz, también a Solow, y eso es, me parece, a Robert Solow, y a su vez a un conjunto de prestigiosos intelectuales que oportunamente en el año 2009 se ha planteado la necesidad de un proceso de un marco regulatorio para el proceso de reestructuración de deuda soberana, y esto es muy importante porque se adoptó oportunamente en la 66 sesión de la Asamblea de Naciones Unidas por resolución 65-143, ver propuestas de aproximaciones mejoradas a la reestructuración soberana de deuda. También tenemos que la Asociación Internacional del Mercado de Capitales promueve reformas para frenar el poder de los fondos buitres, que esto es un tema importante. Son 460 instituciones de 53 países distintos que obviamente también están muy preocupados para establecer este esquema. Es decir, el mundo percibe que estos problemas se suceden a partir de la voracidad de los fondos buitres, de la acción de grupos financieros minúsculos que pretenden socavar las bases de reestructuración soberana de deuda, afectando claramente la inmunidad soberana a partir de sentencias que son verdaderamente exorbitantes. Entonces, nos parece que eso forma parte de un debate internacional muy marcado y eso es un muy buen dato para la República Argentina. Por último, quería solamente plantear una observación. El diario El Cronista Comercial, nosotros somos muy respetuosos de la libertad de prensa, pero me parece que es bueno hacer una observación. Emitió un título diciendo: paro de gremios anti-CAS suma tensión en un país que en 2014 ya perdió 400.000 empleos. Este es el título. Hoy hay una aclaración, pero en la página 15, o sea, prácticamente no hay equivalencia entre el título y la aclaración. Pero lo importante es que la aclaración de parte del licenciado Norberto Itzkovich, director técnico del INDEC, y también del magíster Claudio Comari, que es el director nacional de estadísticas de condiciones de vida del INDEC, hace referencia a que efectivamente la tasa de actividad entre el primer
entre los primeros 2 trimestres del año 2014 y 2013 se mantiene inalterada, 58,5%, y la tasa de empleo exhibe un crecimiento del 53,9% a 54,3%. O sea, no hay ningún tipo de interpretación respecto a la evolución de la tasa de actividad, ni tampoco respecto a la tasa de empleo, que haga presumir, estimar o calcular la pérdida de 400.000 empleos. Y a su vez tenemos dentro del número de empleos el equivalente a 10.994.000 en toda la República Argentina. Entonces, esta afirmación falsa, de falsedad absoluta, esta interpretación capciosa, alevosa, sin ningún tipo de consistencia metodológica y técnica, afecta obviamente la credibilidad de los medios de comunicación cuando emiten opiniones sin sentido y cuando existen las aclaraciones correspondientes, la minimizan o la ocultan. Hacer periodismo en serio implica asumir las responsabilidades por conclusiones absolutamente erráticas y equivocadas. Capitanich, buen día, Mariano Rodríguez de Radio Continental. La pregunta era, y apunta básicamente a esto que se refirió en último lugar. Ayer usted hizo referencia al paro, al acatamiento, también lo hizo por parte del gobierno el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, pero también lo hicieron las centrales sindicales y quienes llevaron adelante la medida de fuerza. Hoy que ya pasó, digo, esa vorágine, se puede hacer una lectura quizás con números más exactos, porque ustedes dicen que el paro aparentemente no tuvo una gran adhesión, que fue del 20%, las centrales sindicales dicen que fue categórico el paro, que alcanzó casi un 85%. Entonces, la primera pregunta apuntado a esto, ¿cuál es el resultado que ustedes tienen? Si es que hubo una lectura de todo lo que pasó a lo largo y ancho del país. Y segundo, si se va a tratar, ¿cuál fue el pedido principal de la CGT, de la CTA disidente en este caso, de levantar el tope del impuesto a las ganancias? Porque prometieron que si el gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores, digo, podría haber nuevas medidas de fuerza. Respecto a la evaluación del paro, creo que las manifestaciones del ministro Carlos Tomada han sido elocuentes. No fue ni un paro general, ni tampoco fue un paro nacional, y el sistema productivo funcionó normalmente en la República Argentina. Aparte, lo que nosotros dijimos es que el 75% de los gremios no adhirió a las medidas de fuerza, y eso es un dato objetivo de la realidad. Y en ese contexto nosotros obviamente hemos dado las explicaciones correspondientes, pero excluyo absolutamente cualquier tipo de proyecciones, análisis cuantitativo. Voy a tomar un dato como referencia. Ayer por la tarde estuve en Santiago del Estero. Entonces, los dos principales referentes son camioneros y gastronómicos. Entonces iba manejando el auto, ruta 34, Santiago del Estero, Taboada, ruta 89 hasta Suncho Corral. La cantidad de camiones era impresionante. Entonces, la primera cuestión que digo es, en Santiago del Estero el impacto del paro de camioneros fue inexistente, o porque no le hacen caso a Hugo Moyano, que debería preocuparse en todo caso, o porque en definitiva el paro no tuvo ningún impacto. Esto es un dato objetivo. La movilización o el desplazamiento fue de 18 horas a prácticamente 19 y después de 21 a 22 de regreso. En segundo lugar, lo mismo ocurrió con bares y restaurantes. Estaban todos funcionando normalmente. Pero bueno, uno puede decir, está focalizado en Santiago del Estero, en determinado tipo de rutas, etc. Pero creo que la evaluación ex ante, o sea, previa al paro, fue muy clara y posteriormente fue muy contundente. Y a su vez lo que nosotros hemos planteado es que todos los temas lo hemos respondido en reiteradas oportunidades. Ayer expliqué claramente los alcances desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, que equivale al 10,4% del total de trabajadores y jubilados, que tiene una recaudación equivalente a 55.000 millones de pesos por año, que implica un efecto redistributivo desde los chicos que tienen que terminar sus estudios o que tienen que insertarse en el mercado de trabajo, porque en definitiva los que pagan impuestos a las ganancias son los que más ganan. Y el impuesto a las ganancias grava manifestación de capacidad contributiva y tiene un efecto redistributivo en el sistema de financiamiento. Para los que no tienen, los jóvenes que no tienen posibilidades todavía de acceder al empleo
o a garantizar terminalidad educativa tengan financiamiento. O lo mismo que la asignación universal por hijo para que niños, adolescentes y jóvenes tengan la garantía de la inclusión social educativa. O para que existan políticas de subsidio a tasa de interés para que las pequeñas y medianas empresas puedan generar producción de bienes y servicios. Entonces, esta es la definición de carácter conceptual. Es un debate abierto en una sociedad democrática, la hemos expuesto y manifestamos nuestra posición. En segundo lugar, cuando se plantea el tema de seguridad pública, lo hemos dicho que es una potestad no delegada de las provincias de la Nación, por lo tanto los reclamos pertinentes frente a delitos que existen, que han existido siempre en el mundo, en la humanidad, de que el hombre es hombre, debe estar debidamente encuadrado en esta cuestión. Entonces, políticas de combate al delito tienen que estar debidamente encuadradas en el marco jurisdiccional correspondiente, o sea, las provincias argentinas. Y en tercer lugar, cuando nosotros observamos el tema del debate respecto a la inflación, decimos que, primero, el índice de precios marca una tendencia decreciente en la República Argentina desde enero a la fecha. Primera definición. Segunda definición, entendemos que tres son los factores que inciden en el índice de precios. El primer factor tiene que ver con lo que se denomina asimetrías entre la oferta y la demanda. O sea, la demanda crece y la oferta no crece en la misma proporción porque los empresarios no invierten. Los empresarios siempre aducen problemas de confianza, etcétera. Pero los empresarios, cuando aducen problemas de confianza y temas de seguridad jurídica, invocan diferentes excusas o razonamientos. Pero en definitiva, cuando invierten en la República Popular China no hacen referencia ni al sistema de información estadística, ni al sistema de información política, sino básicamente lo que hacen es porque tienen un mercado robusto, que tiene que ver con la rentabilidad de las empresas y porque es un buen lugar para invertir. Lo mismo ocurre con consideraciones de otros países del mundo. Cuando uno observa inversiones es porque tiene que ver con perspectivas para el sostenimiento de la demanda y la oferta de estos bienes. De manera que acá muchas veces se invoca la seguridad jurídica y muchos de los que invocan la seguridad jurídica son los que mayores subsidios reciben de parte de sus empresas. Entonces, me parece que es una consideración de naturaleza o de carácter político. Y cuando se hace referencia al entorno derivado de la acción internacional de los fondos buitres, en realidad lo que hace la República Argentina es defender su condición de país soberano y consiguientemente eso no debería afectar ni siquiera la evaluación del riesgo soberano en Argentina porque tiene capacidad de pago y lo ha demostrado. No solamente que lo ha demostrado pagando 190.000 millones de dólares, sino que lo ha demostrado cumpliendo regularmente sus obligaciones de carácter financiero. Por lo tanto, eso no debería ser una percepción negativa del riesgo. Entonces, primera condición y primer factor es necesario incrementar la oferta con mayor inversión a los efectos de satisfacer la demanda creciente. Obviamente, siempre los empresarios en la Argentina han demostrado que era más fácil importar que producir localmente, porque eso implica menor riesgo. Pero creo que si tenemos que construir la perspectiva de un país en crecimiento, la inversión para incrementar la oferta es absolutamente indispensable y eso depende de la voluntad y el riesgo de los empresarios. En segundo lugar, nosotros consideramos que hay un problema de concentración económica que distorsiona las cadenas de valor, genera acumulación de excedentes y por eso hemos enviado un conjunto de iniciativas para proteger al consumidor y a la pequeña y mediana empresa en el Congreso de la Nación. ¿Qué observamos? Que todo el arco opositor está a favor de los grandes grupos económicos concentrados. Segundo, que hemos observado que las entidades, por ejemplo agropecuarias, en vez de defender a sus productores agropecuarios, porque saben que muchas de las empresas agroquímicas que tienen oligopolio u oligopolio en la provisión de bienes que le aumentan los costos, que le afectan su rentabilidad, nunca escuché decir a ningún dirigente del sector agropecuario criticar el aumento de costos o de precios derivados de la situación monopólica de estos grupos concentrados. La verdad es llama la atención en la Argentina que los opositores o los que tienen que defender los intereses gremiales, en vez de cuestionar efectivamente estas prácticas monopólicas, siempre terminan criticando al gobierno. Y en tercer lugar, no es de ninguna manera algo que debe soslayarse, que es el caso de la cuestión que tiene que ver con expectativas promovidas por acciones premeditadas y alevosas, digamos, desde estrategias comunicacionales hasta grupos de acción psicológica, hasta entornos de carácter nacional e internacional para afectar las expectativas, pero a su vez también porque la economía mundial tiene una menor tasa de crecimiento, la demanda externa tiene un tema de reducción sistemática y a su vez también
hay lo que se denomina exportación de inflación de muchos países centrales que lo hacen con países periféricos. Entonces, creo que me parece que es muy importante analizar esta cuestión. Entonces, nosotros, desde el Gobierno, lo que hacemos es impulsar políticas para sostener el consumo popular, lograr a través del gasto público los incentivos correspondientes para mantener la demanda agregada, estimular la inversión pública para promover el empleo, generar condiciones de financiamiento con subsidio de tasas de interés para promover más inversiones de parte del sector privado y también para incentivar el consumo. Y el caso de lo que nosotros no podemos hacer es respecto al tema de demanda externa. Eso depende de otros países, depende de la demanda de otros países, depende de la política macroeconómica de otros países, pero hacemos denodados esfuerzos desde el punto de vista del programa de apertura y diversificación de exportaciones, promoviendo la participación de ferias, exposiciones, apoyando y alentando a nuestros empresarios para que vendan más. Pero objetivamente hemos observado las dificultades que existen en esta materia. Entonces, para todos los temas que plantean desde el arco núcleo opositor, nosotros hemos dado nuestras consideraciones con absoluto respeto en el marco del debate de las ideas en democracia. Obviamente se trata claramente de una intención de carácter política y no de defensa de los intereses de los trabajadores, porque los trabajadores tienen muy claro una cuestión. La defensa de los intereses de los trabajadores la tiene claramente el Gobierno. ¿Y cómo defiende el Gobierno los intereses de la clase trabajadora? Primero a través del robustecimiento del sistema de seguridad social. Nosotros fuimos el Gobierno, por iniciativa de la Presidenta de la Nación, que recuperó el sistema previsional para todos los trabajadores, con una concepción solidaria. Fue el Gobierno que eliminó los 1.200 millones de dólares de comisiones que iban a los bancos a través de la FJP y hoy se destinan a los jubilados. Fue el Gobierno que aumentó o que hoy ahorró 36.000 millones de pesos de comisiones que se destinan a los jubilados, que casi cuadruplicó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para apoyar la inversión, las empresas y el empleo. Fue el Gobierno que promovió 6,3 millones de puestos de trabajo. Fue el Gobierno que garantizó estímulos a la actividad económica. Entonces, me parece que es bueno reconocer lo que se hizo y los trabajadores no paran por una razón muy sencilla, porque saben que este es el Gobierno que más defiende a los trabajadores y lo defiende estimulando el crecimiento de la actividad económica, la demanda agregada, el trabajo y defendiendo a los trabajadores. Nadie defiende más a los trabajadores que el Gobierno.